Esto es Bichos de Campo, un programa sobre política, sobre producción agropecuaria, que estamos en el Congreso de Maizar con Yanina Otero. ¿Cómo va, Yani? Bien, muy bien. Estuvimos escuchando charlas muy interesantes hoy. Muy interesantes. En el Congreso de Maizar se habló sobre competitividad y desarrollo, se habló un poco de todo, ¿no? De la cuestión impositiva, de la cuestión logística, de los mercados, de políticas públicas. Bueno, muchas charlas en este Congreso anual de Maizar que se hizo aquí en Ciudad de Buenos Aires. Y Matías Longoni estuvo en ¿dónde, Yani? En Santa Rosa La Pampa, en el encuentro anual de las regionales de APRESID, para ver cómo sigue el sistema de la siembra directa en la Argentina. Está agotado, todavía hay más tela para cortar. Es un poco la continuidad del episodio anterior que veníamos hablando de si es o se viene la nueva revolución de las Pampas, ¿no? La tercera. Veníamos hablando en Bichos de Campo de justamente voces que cuestionan, al menos cuestionan el sistema agrícola argentino de las últimas décadas, ¿no? De siembra directa con consumo de insumos como fertilizantes o agroquímicos. Sí, por supuesto. Bueno, de esto estamos hablando en Bichos de Campo hoy, Congreso de Maizar, la reunión de las regionales de APRESID, todo esto en los próximos bloques. Mejoró la competitividad, cayeron las retenciones, los robes, se siguió trabajando en la competitividad. ¿A qué punto estamos? ¿Cómo está el maíz en cuanto a su competitividad? Y bueno, a ver, si este congreso se llama competitividad con desarrollo es porque creemos que hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Y los problemas que tiene la cadena del maíz y del sorgo son los similares a que tienen otros sectores de la economía, ¿no? Y tiene que ver con los problemas de impuestos, presión impositiva, tiene que ver con problemas de logística y bueno, tiene que ver con la posibilidad de poder tener un mayor desarrollo regional, que esto va todo de la mano. Así que desde el punto de vista del productor agropecuario se mejoró todo lo que tiene que ver por la quita de las retenciones y de los registros de exportación, que eso, como bien decíamos desde Maizar, iba a generar una mayor producción de maíz. Este año tenemos la mayor superficie sembrada de maíz en Argentina de 1940 a la fecha. En cuanto a la logística, ¿qué se puede mejorar? Y bueno, tenemos que mejorar lo que es todo el transporte. Tenemos que pasar a un sistema de transportes que tenga que ver, utilizar mejor todo lo que es el ferrocarril, que está muy abandonado en la Argentina, que va a llevar muchos años para mejorarlo. Tenemos que mejorar las rutas. Creo que el tema de la utilización de bitrenes es un paso hacia ello, pero para esos bitrenes necesitamos también rutas para poder moverse. Tenemos que aumentar el transporte fluvial hacia los puertos que bajen del norte. Tenemos que bajar costos. No puede ser que un productor de Salta tenga semejante cantidad de porcentaje tan importante de detrimento en el precio por llegar al puerto. Por supuesto, ahí es donde viene el desarrollo regional. Por eso nosotros apostamos a que ese productor de Salta pueda vender en forma local para transformar el maíz. Lo que decíamos es, Argentina solamente transforma en su cadena un 35% del grano que se produce. Brasil el 65% transforma y Estados Unidos el 87%. Tenemos un largo camino y ese es el desafío y en eso desde Maizar venimos hace muchos años trabajando. Me gustaría que nos des el balance del estado de situación del maíz, cuáles son las estimaciones productivas, cómo ha golpeado la sequía y digamos qué es lo que se avisora para la campaña que viene. Pero si querés vayamos hoy, ¿cómo está la cosecha? En el último informe que hemos publicado, la cosecha ya superaba el 31% del área. Viene avanzando muy lento, principalmente debido a todos los problemas de lluvias y del gran temporal que hemos sufrido durante las últimas semanas. Eso dilató mucho las tareas. Y en paralelo también porque a medida que se vayan reactivando las recolecciones, los productores están haciendo foco en soja, que es el cultivo que más riesgo, más chance de pérdida tienen bajo el escenario actual. El maíz, en este escenario mantenemos nuestra proyección de producción en 32 millones de toneladas y habrá que esperar a que se reactive la cosecha para ver cómo evolucionan los rendimientos y cuál es el impacto también del temporal sobre el cultivo, que tenemos entendido de que hay algunas zonas donde ha habido vuelco de plantas y hay brotado. En términos generales no parece un impacto muy importante, pero hasta que no se reactive la cosecha no vamos a tener gran precisión de lo que está sucediendo. En sorgo el escenario es aún más demorado incluso, porque no solamente se suman que los productores están focalizados en soja, sino también atrás de la soja se va a reactivar la cosecha de maíz y el sorgo va a estar un poquito más relegado de cara a lo que es la cosecha. En términos de producción, la proyección se mantiene en 2,8 millones de toneladas, que es una leve caída respecto al año pasado, ¿no? Otra de las materias pendientes, aparte de la tan esperada ley de semillas y una ley de suelo, es el tema de un seguro multirriesgo. Por eso estamos con él. Esta vez dijimos no se nos escapa Hugo Rossi, el subsecretario de Coordinación Política, para que nos cuente cómo viene. En junio de 2017 dabas una explicación súper extensa de lo que iba a ser la cobertura índice y este seguro.
¿Se va a poner en marcha? Mirá, lo que hicimos fue desde el 28 de febrero poner en marcha la mesa de riesgo. Tuvimos 5 reuniones plenarias ya, más un montón de subreuniones, submesas. Le planteamos al sector privado qué podemos hacer nosotros como Estado, partiendo de esta premisa, para ayudarlos. El Estado hoy no está en condiciones todavía de poder aportar un subsidio, como sí ocurre en otros países desarrollados. Hay iniciativas privadas ya en el mercado que van creciendo de a poco. Hay 4 pilotos que desarrollamos desde el Estado y que están disponibles, que es obviamente los tiene que hacer una compañía privada, que es el de maíz para 30 municipios, el de soja, que en base a los rindes históricos departamentales, uno de lechería, paramétrico de lluvias, y uno de horticultura, que ya ese sí lo venimos haciendo desde el Estado con fondeo, y este sería el tercer año. El desafío es tratar de que con todas estas pequeñas barreras que nos ha pedido el sector privado, que les saquemos, una vez que las podamos eliminar, empiecen a aparecer productos. Probablemente si el Estado pudiera aportar subsidios como ocurre en países desarrollados, sí, la velocidad de crecimiento sería mucho mayor, pero la realidad es esta, y lo decimos sin ningún tipo de tapujo, porque es la verdad y hay que ser francos. Entonces lo que podemos hacer hoy es esta mesa donde estamos destrabando este tipo de cosas. Proyecto de ley de semillas, ¿cuándo se presentaría en el Congreso? Bueno, en realidad el bosquejo que tenemos hoy en día, que no tenemos un proyecto presentado, queremos que sea un proyecto que perdure en el tiempo, que sea un proyecto absolutamente consensuado con todos los bloques o con la mayoría de los bloques, para que esto dure. No queremos tener el número directamente y en base a ese número ir a la comisión, sacar dictamen y de ahí al recinto, porque lo que puede llegar a tener esto es un problema el día de mañana, que cambian los actores políticos y al no haber habido consenso pueden mandar la ley para atrás. Va a llevar un poquito más de tiempo, pero yo tengo muchas esperanzas de que esto funcione. Bueno, ¿y cómo sería el acuerdo básico inicial el que se llegó con el sector privado? En principio se pagaría, para que sepan los productores, se pagaría todo en la semilla, en la bolsa cuando uno compra, ya no habría reclamo posterior y a partir de ahí serían 3 años donde ya nos dirían en ese momento cuánto va a ser la regalía por uso propio oneroso de esa misma bolsa o regalías extendidas, como quieran, y a partir de ahí 3 años. Cuando vence eso y yo quiero usarla de vuelta, tengo que sentarme de vuelta con mi proveedor y decir cuánto le voy a pagar o cuánto quiere él que le pague y en ese caso hacerlo de vuelta o cambiar de variedad. ¿El uso propio gratuito queda prácticamente de lado? El uso propio gratuito va a quedar para agricultura familiar, para pueblos originarios y también está contemplado para pequeños productores, que es lo que tenemos que aclarar bien qué es pequeño productor. Y esperemos tener una nueva ley de semillas teniendo en cuenta que lo que tenemos hoy desde el punto de vista normativo en la Argentina data de los años 70. Evidentemente estamos necesitando tener un nuevo marco normativo, una nueva ley que nos permita ayornarnos a los tiempos, proteger por un lado nuestro patrimonio genético, también brindar las posibilidades para que el sector científico-tecnológico genere desarrollos. Así que estamos a la espera de alguna manera de que el Poder Ejecutivo envíe algunos proyectos con grado de consenso y por otra parte existen en el Estado parlamentario distintos proyectos. Uno de esos es el tuyo. Sí. ¿De qué va? Es lo de menos tener un proyecto, sino la posibilidad de formar parte del debate y enriquecer un proyecto que surja del consenso de los productores, del consenso del sector científico-tecnológico y fundamentalmente que resguarde para la Argentina nuestra producción y nuestros recursos genéticos. ¿Y ves madurez parlamentaria? Porque el año pasado, los proyectos agro quedaron muchísimo frisados y actividad hubo poca. Y este es el último año no legislativo, no eleccionario que tenemos. Hay que apurar, me parece, los trámites. Esperemos que sí, esperemos que haya madurez de parte de todos porque estamos perdiendo mucho potencial por no tener algunos instrumentos legales como es este caso, que nos permita, entre otras cosas, no demorar inversiones, que nos permita darle más competitividad a nuestro sector agropecuario y a nuestro país, fundamentalmente teniendo en cuenta que muchos países han desarrollado marcos normativos que responden a esta época. Nosotros no podemos seguir teniendo una ley de otra época. Justamente la ley de semillas incluye a todos los cultivos, incluye a lo que es la innovación convertido en tecnología que se llama semillas y esto también integra a todo lo que es la investigación del sector público como es el INTA, el CONICET y las universidades y el sector privado.
Si Argentina encuentra una solución en esto que se viene dilatando y demorando, no tenemos ninguna duda que van a venir nuevas inversiones y un trabajo territorial que se va a dar hacia el interior del país. ¿Por qué se realiza este congreso en esta época del año, en el que todavía se está cosechando el maíz, pero el productor debe mirar a futuro para digamos, el maíz que viene? Bueno, la respuesta viene de la mano de la tecnología. Antiguamente el maíz tenía una sola fecha de siembra, hoy tiene 2, con lo cual la agenda del productor ya es dinámica. No terminó la cosecha gruesa y ya tiene que estar pensando y haciendo su estrategia, viendo cuáles son los fundamentos. Ya comienza la siembra del trigo y las decisiones se toman así durante todo el año. Por eso es que la fecha de mayo es un poco ideal. Las empresas ya están con sus precampañas de productos, entonces lo que hace este congreso un poco es adelantar lo que viene. ¿Cuáles son los lineamientos que se tocan en este congreso? Vemos tanto aspectos técnicos como muchos políticos también. Si tenés que definir a este en particular, ¿cuáles crees que son los principales ítems que te gustaría destacar? Bajo el lema, ¿no?, del Congreso, competitividad con desarrollo, estamos abordando esa agenda. La técnica y la política no se pueden disociar, lo estamos viendo con lo que pasa en estos días, ¿no? Veíamos que la tasa estaba muy bien y lo que decía el Banco Central, y al final apareció la política. Bueno, ese es un poco el desafío que plantea este Congreso, y analizando los factores que hacen a estos dos elementos, a la competitividad cada vez que salimos al mundo, como dijo el jefe de gabinete Santiago del Solar, lo que nos permite es compararnos, y cuando uno se compara sabe dónde está bien y sabe qué es lo que le está faltando. Y el desarrollo, sin perder de vista, de nuevo, ese tercio de la sociedad que todavía vive debajo de la línea de la pobreza y que no accede a un trabajo digno, algo muy diferente a lo que está pasando en ciudades o pueblos, ¿no?, como fue el caso que se mostró hoy Rojas y Roca en la provincia de Córdoba. ¿Hay madurez parlamentaria para que salga este año de una vez por todas una ley de semillas que actualice a la vetusta del 73 y una ley de suelos? Tanto que hablamos de la seguridad ambiental y de comunicar de la sociedad al campo y del campo a la sociedad. Bueno, la ley de semilla tan discutida, eso entra por tan debate en la Cámara de Diputados. Hablándolo con el presidente de la comisión, hay una voluntad de trabajarlo y llegar al mayor de los consensos para poderlo sacar. Yo pienso que este año se va a sacar. La ley de suelo es un trabajo que hay que hacerlo muy minucioso, porque no es lo mismo un suelo en el norte que en el sur, en el este o en el oeste. Es una ley de suelo que se pueda adherir las provincias. Por supuesto hay que trabajar para conservación de suelo, que es una preocupación. Uno que viene por ahí de una provincia donde hay mucha erosión hídrica en algunos lugares, hay que trabajarlo eso también, porque lo que pasa que los recursos naturales son dominio de las provincias. Entonces vos presentás un proyecto nacional, pero si la provincia no puede adherir, no alcanza. Entonces hay que trabajarlo mucho con el Consejo Federal Productivo, principalmente para poder llegar a un proyecto de presupuestos mínimos, pero que se puedan adaptar en las provincias. Con este pacto que Macri quiere con las provincias, ¿crees que vamos por el buen camino? Sobre todo pensando en Entre Ríos. Lo importante es que hay un diálogo acá, que antes no había. Entonces hay un gobernador que dialoga continuamente con el ministro del Interior, con los distintos ministros y con el presidente de la Nación. Va a llevar tiempo, no se hace un día para el otro esto. Esto yo le di un ejemplo, no sé si lo escucharon. La Argentina fue un campo fundido, sin vaca, las pocas que había estaban flacas, con alambrado roto, sin aguada, sin cobrar los empleados, sin camino y peleado con los vecinos encima. Peleado con los vecinos y sin crédito. Y eso no se arregla de un día para el otro. El hombre del campo entiende cuando yo le hablo de un campo fundido. Bueno, esto es lo que nos pasó en la Argentina. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso. Toda la información de la carne argentina en su celular.
Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Renatre se moderniza. Desde el 1 de marzo, nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Silotrap, el inoculante para silos de Nitrap. No necesita cadena de frío. Es soluble en agua, de muy fácil aplicación. Exclusiva formulación liofilizada, única en el mercado. Silotrap, el inoculante para silos de Nitrap. Nitrap Agrobioquímicos. Bueno, y mientras nosotros estamos en el Congreso de Maizar, nuestro compañero Matías Longoni anduvo por zonas productivas. Sí, estuve en Santa Rosa La Pampa, como contábamos hace un ratito, en el Congreso Anual de las Regionales de APRESID, y habló con 4 referentes de APRESID para ver qué tan vigente sigue el sistema de siembra directa en la Argentina. ¿Por qué hay cada vez un cuestionamiento social más creciente o se instala la idea de que la siembra directa es mala o negativa? No, la siembra directa... No, yo creo que no es que hay algunos, digamos, opinadores extremos que por ahí dicen es la siembra directa, pero no, lo que hay un planteo es sobre las actividades productivas en conjunto. O sea, hoy la sociedad, vos tenés una fábrica que fabrica, no sé, cualquier cosa, digamos, doméstica, y los vecinos se preocupan de que eso que está haciendo esa fábrica no implique una disminución en su calidad de vida. Esto mismo, esta orientación que a través de la interpelación que te hace la sociedad, yo digo orientación porque en alguna medida, en gran medida, la sociedad te está mostrando, che, mirá, cuidado con esto, ¿no? Aquellas acciones que vos estás haciendo en tu industria, en tu agroindustria en este caso, ahora traslademos tienen que ser hechas con el cuidado necesario de todos los actores, y no como hacíamos antes, por ahí estábamos, qué sé yo, mirando tu esquema de producción sin pensar o pensando menos, digamos, en qué estaba ocurriendo en otros planos de las consecuencias de lo que vos estabas haciendo. Por supuesto, en esa primera etapa, como volviendo un poco a la pregunta anterior, se miró la preocupación por el suelo, pero ahora la misión de APRESID incluye en que nosotros impulsemos sistemas sustentables de producción, que ya están contemplando esta mirada de la sociedad. Entonces, la sociedad es lógico que tenga esa preocupación. Creo que si alguien lo enfoca en la siembra directa, para mí es un error. O sea, mala leche. No, yo creo que, mira, yo te digo, el principal problema muchas veces es problemas de comunicación, o sea, de no existir la posibilidad del diálogo, de un diálogo donde haya un ida y vuelta y se puedan explicar las cosas, y muchas veces la ignorancia. ¿Está en crisis el modelo agrícola? Es la pregunta que queremos hacer, ¿o está en revisión? ¿Cómo lo definirías? Yo diría está en evolución, que es lo que nunca tenemos que perder de vista. Trabajamos con la naturaleza, no podemos tener recetas acabadas, necesitamos a la ciencia permanentemente, pero necesitamos también a la experiencia, a la investigación aplicada. Y en ese camino de evolución, que es el que no tenemos que perder nunca. ¿Evolucionándose a dónde? Evolucionándose a esa sustentabilidad, que siempre es nuestro foco, de poder seguir incrementando producción para poder satisfacer la demanda, no solo de los argentinos, sino del mundo, en cantidad y calidad, pero sin desgastar al medio ambiente, al contrario, que producción y ambiente avancen juntos y, por supuesto, promoviendo el desarrollo en las comunidades. Todo un desafío que necesita un ajuste permanente. Muchas veces son nuevas tecnologías, pero muchas veces es recurrir a tecnologías que a lo mejor estaban obsoletas o en desuso porque no se podían implementar. Es una mezcla esa evolución. Entendiendo que vos considerás esto como una evolución, me imagino que te caerán mal cuando la gente dice, bueno, la siembra directa, el glifosato, todos son un modelo
que en realidad nos hicieron involucionar ambientalmente. Sí, me da pena porque nos perdemos la posibilidad de mejorar, de seguir mejorando todos juntos y de captar todo ese valor que se genera alrededor de todo eso. Si lo vemos como situaciones estancas, como que adoptamos ese sistema o esa tecnología o esa herramienta y ya estamos salvados, ahí sí que verdaderamente estamos en problemas. Si tenemos esa mirada del uso de todas estas tecnologías y del valor de todas estas tecnologías metidas en un sistema de procesos y en evolución permanente, como hablábamos recién, no, pero me metiste en otro desafío y eso sí que tenemos una crisis hace tiempo y que no podemos terminar de salir adelante en ese sentido, y es que aislados que estamos todos los ámbitos de la sociedad con lo que respecta a todo este tema. Yo siempre cuento, soy agrónomo, además de productor agropecuario, estudié ahí en la unidad integrada INTA, Facultad de Ciencias Agrarias en Balcarce, y estudié durante la época del debate de si siembra directa sí o no, o sea, hace mucho. En los 80, 90. Exacto, en los 90. Y la verdad que APRESID, con su sede en Rosario, no tenía presencia, pero sí empezó rápidamente ahí. Desde Necochea tuvimos un impulsor claro para el barrio, pero nunca se me cruzó por la cabeza, así que yo siempre cuento que compré la siembra directa o me apasioné con la siembra directa antes que aparte de APRESID, pero cuando me invitaron en la Regional Mar del Plata, vas a la primera reunión y ves lo que es la mecánica de trabajo en grupo, buscar la problemática común, y enseguida también digo, como si fuera desde afuera de APRESID, que todavía más valioso que la siembra directa fue que aquellos pioneros, la mecánica de trabajo que establecieron, el esfuerzo, cómo se cataliza el trabajo cuando perteneces a una red en lo que tiene que ver con difusión de conocimiento, lo que tiene que ver con generación. Compartir experiencias, claramente. Tal cual, compartir experiencias. ¿Está en crisis la siembra directa? No, para mí es todo lo contrario. Para mí la siembra directa está... para los argentinos y sobre todo para los que nos criamos en el campo, yo empiezo a tener sobrinos que, si les decís que te dibujen un cultivo, lo dibujan con rastrojos en superficie. Si eso lo hacíamos hace 30 años, seguro que todos dibujábamos un arado. El campito con las líneas, digamos, con los surcos. Tal cual, eso desapareció y eso no pasa en muchos lugares del mundo, más que, te diría, sobre todo, principalmente en los 3 países del Cono Sur latinoamericano, y creo que yo me siento muy orgulloso de eso, y creo que el mundo nos empieza de a poco a ver que lejos de estar en crisis estamos mostrando o hemos sido punta de lanza conito sur del planeta en una técnica que es revolucionaria por lo positivo, ¿no? En esa visión que algunos dicen que esta segunda revolución de las Pampas llegó a su fin y viene otra revolución, creo que la segunda revolución de las Pampas nunca se terminó de implementar. Esa es un poco la visión diferente. Si uno piensa que hoy hay campos que tienen sistemas de producción en siembra directa con esta visión agroecológica, que mucho se plantea como un sistema alternativo, por ponerte un ejemplo, es casualmente porque no se ha terminado de implementar. Cuando uno piensa por qué no se termina de implementar, uno podría ir a lo académico, que plantea que esto se acabó y hay una nueva revolución. Pensemos que la formación, tanto como la que recibí yo ya hace más de 40 años, como la que están recibiendo actualmente, la visión sistémica no está en esa formación de profesionales del agro. Si hay hoy sistemas que están funcionando, que son sustentables en sus 3 ejes, o sea, desde el punto de vista de lo social, de lo ambiental y finalmente de lo económico, o sea, no lo hacen simplemente por tener una producción demostrativa, sino que efectivamente son sustentables en sus 3 ejes, lo que deberíamos preguntarnos es ¿por qué hay una gran porción, cuando se habla en siembra directa, 90% de siembra directa es 90% de la siembra directa mirada como una alternativa de labranza? Hay distintos tipos de labranza y entre ellos está la no remoción del suelo.
Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Tranquilo, desenchinchate. Sumate a la nueva tecnología de Solomon Otec para liberarte de las chinches de tu soja. Solomon Otec. Si es Bayer, es bueno. Primer simposio de caminos rurales en la Sociedad Rural de Rauch, Rodríguez 60, el miércoles 30 de mayo. Convoca y organiza Carvap. Disco de copia de respaldo. Cambio, Cande. Mira, pa, esto se llama mouse. No lo sé. ¿Sí? ¿Internet? Eso ya no. Garbarino presenta las ofertas mundiales. Disfruta de las mejores notebooks a los mejores precios. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso. Toda la información de la carne argentina en su celular. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Bueno, llegamos al cierre de este Bichos de Campo. Conclusión, mucho ruido y pocas nueces. Sigue el debate, sector público y privado, por cuestiones como ley de semillas, seguro multirriesgo y competitividad y soluciones que no terminan de aparecer. Sí, que se repiten del Congreso anterior y seguimos debatiendo los mismos temas y llegando a las mismas conclusiones, pero no logra despegar como sucede, ¿no?, con la economía. Sí, faltan respuestas desde lo sectorial, pero también desde lo macro para que el sector agropecuario finalmente recupere competitividad. Esto fue Bichos de Campo, nos reencontramos la semana que viene. Gracias.